¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Es jueves 17 de marzo. Bienvenidos a Espacio Abierto, bienvenidos a Castilla y León Televisión. Apenas ha pasado una semana del terremoto de 8.9 en la escala de Richter en Japón, que desencadenó ese tsunami, y a partir de ahí ese debate, esa situación en la central nuclear de Fukushima, y la verdad es que parece que haya pasado toda una vida y que durante toda una vida hayamos estado pendientes de lo que está pasando en Japón minuto a minuto. Y eso es lo que precisamente esta noche nos ha animado a abordar un tema que no es nuevo, del que ya hemos tratado en alguna ocasión en esta mesa, que es el de la energía nuclear, un tema para nada recurrente en nuestra tierra, en Castilla y León, donde saben que contamos con una central nuclear como es la de Santa María de Garoña. Y para hablar de este asunto, esta noche nos acompañan Ignacio Fernández, que es el director de Onda Cero y Antena 3 en Castilla y León. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Como siempre. También esta noche se incorpora precisamente a hablar de este asunto Alejandro Sánchez, que es el portavoz de ECU y su director de programas. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar Gracias aquí. por acompañarnos y por venir desde la capital de España, desde un poquito más cerca, desde Burgos. Todos los que empiezan a ser habituales en este espacio abierto es Juan Mons, y entre sus muchas encomiendas es fundamentalmente psiquiatra. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por correspondernos. Nada, es un como placer. siempre. Y finalmente también esta noche nos acompaña en esta mesa Javier González, que es el coordinador nacional del área de energía de Ecologistas en Acción. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y lo mismo digo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por contar con nosotros. Bueno, pues lo primero, como de costumbre, siempre es contextualizar el debate, cómo han sido estas últimas horas en Japón, qué es lo que ha desatado ese debate, esa polémica de nuevo, y ha vuelto a reabrir toda la polémica en torno a la energía nuclear. El mundo vive pendiente de esta central. En 3 de sus 6 reactores hay riesgo de que se esté fundiendo el núcleo con el combustible, y la vasija de contención de 2 de ellos está dañada. Los trabajadores, ya calificados como héroes, que aún trabajan en la nuclear, y los helicópteros de las fuerzas aéreas se afanan en echar agua para tratar de enfriarlos, también con camiones cisterna llegados de Estados Unidos. La central fue capaz de soportar el seísmo y el tsunami, pero no el sistema eléctrico, y sin él tampoco hay refrigeración. A altas temperaturas el vapor oxida los metales con rapidez, las vainas se deterioran y el combustible libera partículas radioactivas volátiles. Además, el proceso de oxidación libera hidrógeno, que es explosivo. La situación en la planta japonesa deja ya 23 heridos, 2 desaparecidos, 20 contaminados y 200.000 evacuados. Aún así, y a la espera del desenlace, las distancias con Chernóbil son importantes. El reactor de Chernóbil no tenía estructura de contención. Cuando el núcleo se descontroló, saltó por los aires y destrozó el edificio exterior, liberando así todo el contenido. Eso incluía materiales volátiles y las partículas pesadas del combustible. La nube alcanzó miles de metros, lo que ayudó a la dispersión a larga distancia. Si la fusión se produjese en Fukushima, estarían las vasijas de contención, y además la planta estaba parada desde el terremoto. Mientras, el debate se ha desatado en todo el mundo y Europa no ha conseguido en esto mostrar una postura unánime. El comisario de Energía, que calificó de apocalipsis lo que estaba pasando, ha dicho en las últimas horas que no todas las centrales nucleares son seguras, y que así lo demostrarán los exámenes que 14 de los 27 países de la Unión, entre ellos España, van a someter a sus centrales. Estados Unidos es el país con más reactores nucleares, 104, seguido de Francia con 58 y Japón con 54. 8 hay en España, 2 de ellos, los de Garoña y Cofrentes, similares a los de Fukushima, pero ninguno situado en terreno con riesgo sísmico. En el Valle de Tobalina, absoluta tranquilidad, también en la empresa que gestiona la central burgalesa. Desde Castilla y León, prudencia y un mensaje: no es bueno abrir el debate en caliente. España ha aconsejado hoy a sus nacionales que se alejen 120 kilómetros de la central. Estados Unidos ha fijado en 80 las recomendaciones a los suyos, y Londres, París y Berlín aconsejan salir de Tokio. ¿Se ha creado una alarma infundada? ¿Supondrá esto un retroceso de la energía nuclear cuando empezaba a reactivarse en todo el mundo? Bueno, pues la primera pregunta que esta noche queremos poner sobre la mesa es si tiene sentido que este debate, que de alguna manera se circunscribe a lo que está sucediendo en Japón, en esa central nuclear de Fukushima, con el terremoto primero, con el tsunami después, se haya extrapolado a todo el planeta. Ignacio. La verdad es que resulta un poco sorprendente, en efecto, que el debate se esté centrando tanto
en un hecho muy televisivo, muy visual, muy tuteable, como es la evolución día a día, minuto a minuto, de la central nuclear, y no le estemos prestando una suficiente atención a lo que a mi parecer es la auténtica tragedia y el auténtico debate en este momento, como es la falta y desaparición de miles y miles de personas. Se cuentan esta tarde me parece que el recuento era 5.000 desaparecidos y 2.000 muertos, que es una tragedia que efectivamente ya se ha producido. Así que los acontecimientos son dinámicos y cambian a cada momento, pero para empezar yo creo que esta noticia está todavía muy caliente y tiene un efecto distorsionador mediático muy grande, y yo creo que es de las que debemos tomar en perspectiva. Y en segundo lugar, es de lamentar que en efecto se esté aprovechando políticamente por tirios y troyanos para debatir sobre algo que, más que el país, la civilización japonesa está tratando de un modo muy templado. Hay una carta esta tarde de un grupo de españoles residentes en Japón pidiéndonos a los medios de comunicación de España que seamos menos alarmistas, porque en Japón la alarma es muy inferior a la que estamos viviendo en Europa, y es un poco triste, en efecto, que no estemos sabiendo aprender de los japoneses cómo templar un debate de esta importancia y, por el contrario, en el mundo occidental lo estemos politizando tanto que hasta en Alemania han parado todas sus actividades vinculadas con la energía nuclear porque hay unas elecciones dentro de 15 días. Alejandro. Bueno, efectivamente es una lástima que no podamos hablar de los muertos y los desaparecidos del terremoto, pero si esto es así es precisamente porque una central nuclear está padeciendo unas circunstancias gravísimas, ¿no? Entonces, en primer lugar, desde luego, nuestras condolencias para todas las víctimas de este tsunami, del terremoto, ¿no? Desde el Partido Verde Europeo, al que nosotros representamos en España, por supuesto, nos sumamos a las condolencias a todas las familias y a todos los japoneses, ¿no? Pero quiero decir, el debate está abierto, o sea, no es un debate que estuviera cerrado y que ahora se reabre porque ha ocurrido este desastre nuclear en Japón, sino que este debate viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Hay unas posturas enfrentadas muy claras a nivel político y a nivel de países también, donde hay países que apuestan por lo nuclear, países que no apuestan por lo nuclear, países que tienen prohibidas las nucleares en su territorio por referéndum, países que tienen moratorias y otros países donde estaba reabriéndose el debate nuclear en el sentido de reimplantar centrales nucleares, como es el caso de España, ¿no? Esto lo que es una muy seria llamada de atención precisamente a nuestros políticos, en el sentido de que se nos había olvidado que la energía nuclear es tremendamente peligrosa y que, a pesar de los pesares y a pesar de toda la tecnología y a pesar, porque se decía que Chernóbil estaba en un país digamos con una tecnología menos avanzado, con una tecnología inferior, pero lo cierto es que en un país con la tecnología más avanzada, con todas las medidas de seguridad, en un país de altísimo riesgo sísmico, pues ha ocurrido un desastre insospechado. Y entonces, desde nuestro punto de vista, el debate, más ahora que nunca, es cuando se debe debatir. Juan. Bien, yo creo que en tiempo de turbación no hagas mudanza, ¿no? Yo creo que estamos sufriendo nuevamente las personas una versión tergiversada de una realidad que es la energía nuclear que necesitamos para vivir como vivimos, y que está sometida siempre, yo creo que en una valoración tanto de los pros como de los contras, a los controles en este caso en España, el Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene una seriedad absoluta, que cumple una serie de parámetros y que, bueno, a mí me produce, pues en fin, un cierto rubor escuchar a determinados políticos de que ahora se va a establecer una nueva tanda de revisiones sobre las centrales, cuando me parece una falta de respeto a los trabajos de ese Consejo de Seguridad Nuclear, que bien les vale el que todo eso esté sumamente controlado, ¿no? Y además este debate, siguiendo un poco lo que decía Ignacio, bueno, pues que estamos hablando de
de la energía nuclear, y no estamos hablando de la desgracia de aproximadamente 15.000 afectados, entre muertos, heridos, desaparecidos, que el maremoto ha creado, ¿no? En cuanto a Japón y demás, bueno, pues me imagino que una sociedad industrial como la suya necesita de esa energía, y al no tener petróleo, pues tendrá que hacer lo que es la energía nuclear. Me llama la atención que gente tan rigurosa haya edificado esas centrales en un sitio con tanta incidencia sísmica. Japón es tremendamente proclive a los terremotos. No puedo entender cómo han avanzado tanto en el asunto de las edificaciones y en los rascacielos que no se caen, y sin embargo las centrales nucleares se hayan edificado en sitios de tan alto riesgo. Javier. Bueno, esto simplemente nos recuerda algo que estamos repitiendo continuamente algunos, a los que se nos hace muy poco caso. La energía nuclear es peligrosa, no porque continuamente esté matando gente, sino porque cuando hay un accidente hay un peligro inmenso ahí dentro, se expulsan a la atmósfera materiales muy peligrosos que van a continuar siendo peligrosos durante miles de años, y si se puede prescindir de ella, hay que prescindir. Yo la pregunta que quiero hacer a todo el mundo es, si podemos prescindir de ella, ¿por qué correr el riesgo de tenerlas? Y podemos prescindir de ella. Nosotros hemos hecho una propuesta de generación eléctrica que hemos aprobado hace poco y que hemos repartido, luego os doy unos ejemplares. No es necesario, España puede prescindir perfectamente de la energía nuclear, la inmensa mayoría de los países del mundo pueden, Japón también podría, es una isla y lo que le sobra es viento. Y bueno, hay algunas excepciones como Francia y Estados Unidos que están llenos de nucleares, no por el negocio de la industria nuclear en sí misma, sino por lo que nacieron las centrales nucleares, que fue para abaratar el coste de la fabricación del armamento nuclear. Y eso es lo que nos recuerda lo que está pasando en Japón, ¿no? Por supuesto que todos sentimos el mismo dolor y la misma impotencia con lo que está pasando en Japón, pero nosotros además sentimos mucha rabia, porque llevamos toda la vida diciendo que esto puede pasar y nadie nos ha hecho ni caso. Es lo que estábamos esperando oír, ya lo decía yo, es lo que antes refería yo al principio en el debate, ya lo decía yo, lo veníamos diciendo, se veía venir, lo estábamos esperando. Si podemos prescindir, pues a ver, si podemos prescindir de la aviación, ¿por qué seguir volando? La aviación, hasta que se ha desarrollado, ha producido miles y miles de muertos. Si podemos prescindir del colesterol, ¿por qué comer un filete? Hagámonos todos veganos. Si podemos prescindir del infarto, ¿por qué vamos a tener estrés? No vengamos a trabajar. Si hemos de morir, ¿por qué vamos a nacer? Mejor quedémonos donde estábamos. Es el ya lo decía yo, tan lamentable, que finalmente pues supone el no reconocer que estamos ante un accidente producto no de un hecho nuclear, sino de un tsunami, que es lo que en realidad ha ocurrido. El tsunami estropeó el sistema de refrigeración de la central, que funcionaba bien, sí. Y los expertos tendrán que decir por qué razón, después de que hubo en Indonesia un tsunami con 250.000 muertos, han seguido funcionando centrales nucleares cuyo sistema de refrigeración se puede estropear porque se les fastidian los plomos, porque se inunda toda la instalación al lado del mar. Pero esto no tiene nada que ver con el funcionamiento de la central ni con los accidentes que ha habido hasta ahora. Esto es un accidente insólito, nada que ver con el de las 3 millas en Estados Unidos, ni con el de Chernóbil, y poquitos más accidentes importantes ha habido en la historia nuclear. Es lo molesto de esta circunstancia, si me lo permite, Javier. El ya lo decía yo, porque al final parece que se está utilizando esta circunstancia para colgarse una medalla antinuclear. No, no se trata de colgarnos ninguna medalla, y efectivamente el problema de esto es que los accidentes ocurren. O sea, los accidentes son accidentes, pero ocurren. Y el problema es que cuando un avión se cae, mueren cientos de personas y es una lástima. Pero el sitio donde cae ese avión, o sea, se ha muerto la gente que ha muerto en el accidente. Pero no está inutilizado el sitio en kilómetros a la redonda durante miles de años porque se haya caído un avión. Ni tampoco los descendientes o las personas que viven alrededor de esa zona van a estar padeciendo durante miles de años o cientos de años
las radiaciones del avión que se ha caído. Esa es la diferencia fundamental entre lo que es una tecnología altamente peligrosa y lo que es una tecnología humana, pues mecánica, donde por supuesto pueden ocurrir accidentes. Accidentes ocurren en todas partes y también en las centrales nucleares. Y precisamente porque ocurren accidentes en las centrales nucleares es por lo que nosotros pensamos que la energía nuclear se debe prescindir de ella. Pero es que además te voy a decir otra cosa, es que tsunami es una palabra japonesa. Es decir, no es ningún accidente tener tsunamis en Japón. Japón es un país de altísimo riesgo sísmico, tsunami es una palabra precisamente de origen japonés que describe los maremotos gigantes producidos por los terremotos en el mar. Entonces, es absurdo completamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, es absurdo totalmente tener centrales nucleares en Japón conociendo de ese riesgo, porque ese riesgo es un riesgo cierto, no es un riesgo como el que nosotros tenemos de que cada 250 años puede ocurrir un terremoto en España, como han ocurrido, porque aquí ha habido también terremotos gravísimos, porque quiero recordar que en la península ibérica hubo un terremoto que destruyó Lisboa, fue en el siglo XVIII, pero no hay nadie que pueda decir que a mañana no ocurra un terremoto que pueda afectar a una de las centrales nucleares españolas. Ese es el problema, o sea, los accidentes ocurren, y el problema es que cuando el accidente ocurre en una central nuclear, eso es gravísimo, no ya para las personas que trabajan en esa central nuclear cuando explota, sino para todo el entorno, que queda inútil durante cientos de miles de años. Ese es el problema de Chernóbil. Juan. Bueno, la energía nuclear yo creo que existe porque estamos en una época, en una evolución de este mundo en el que ha habido un crecimiento industrial tremendo y hemos necesitado energía que no en todos los sitios estaba igual. Yo me imagino que como cualquier otro tipo de técnica, con el tiempo aumentará progresivamente las estaciones nucleares de distintas generaciones y de actuales generaciones. Evidentemente, me imagino que habrá investigaciones paralelas a lo que es la energía nuclear con el fin de suplirla con otro tipo de energía que sea pues más renovable, que sea más sana. Y bueno, eso no quiere decir que aprovechemos este momento para crear esa inseguridad alrededor de una serie de instalaciones que, insisto, en nuestro alrededor, y me imagino que en todos los países que disponen de centrales nucleares tienen el equivalente al Consejo de Seguridad Nuclear, y desde luego que tiene un rigor bastante lejano al representante que tenemos en estos momentos de la energía a nivel europeo, que yo no sé, Comisario de la Energía a nivel europeo, que yo no sé si viene de la parte de la política o la parte técnica, pero verdaderamente los comentarios que ha hecho son unos comentarios alarmistas que no tienen nada que ver con el estado actual de seguridad de la energía nuclear. Creo que esto también, según le he oído a Ignacio, tiene que ver con que estamos en los umbrales de unas elecciones y se han tomado decisiones que son tremendamente alarmistas y que tienen que ver efectivamente con una determinada imagen que es más agradable, la de la imagen verde, que no la imagen de la energía. Bueno, verdaderamente ha sido el maremoto el causante de esta serie de víctimas, y la evolución del estado de la radiación está en estos momentos dirimiéndose y luchando a distintos niveles, y efectivamente faltan un par de días o tres con el fin de saber si se van a poder hacer con el riesgo de seguir enfriando esos reactores o verdaderamente va a existir un problema. Pero se está hablando alegremente de radiación como si verdaderamente allí todo el mundo estuviese irradiado, ¿no? Y ese es un poquitín el exceso que yo veo alrededor de esto. Javier. A ver, no me sienta nada bien, tengo que decirlo, que me den el papel de buitre por aprovechar una tragedia para vender nada. En primer lugar, porque yo no vendo nada, porque yo no vivo de esto. Hay quien hace un grandísimo negocio con las centrales nucleares, que tiene todos los medios para hacer publicidad y hacer campaña, como estamos viendo por todas partes, ¿no? Nosotros no vivimos de esto, yo tengo mi curro y me dedico a esto porque me parece que la cosa va muy mal, y si no le pongo remedio yo no se lo va a poner nadie, porque los que mandan desde luego no se lo van a poner.
Y entonces, como no gano nada con esto, no puedo admitir que me pongan ese papel, ¿no?, de aprovechar una tragedia para ganar no sé qué, porque yo voy a seguir ganando lo mismo y voy a tener que ir a trabajar para ganarlo. Por otra parte, lo que está ocurriendo en Japón es que está saliendo mucho material radiactivo que va a estar ahí durante decenas de años, en principio, si no ocurre nada más. Y está saliendo en una cantidad muy peligrosa. Es lógico que los medios de comunicación se hagan eco de ello, porque está saliendo mucho y en una cantidad muy peligrosa. Y es un material que va a estar haciendo daño durante 15, 20, 30, 40 años, en función de los isótopos que estén saliendo, que todavía no se sabe cuáles son. Antes se ha nombrado, bueno, entonces, ¿para qué cogemos los aviones? ¿Para qué comemos carne? Hombre, pues mira, a mí me gusta la carne y la como porque me da la gana y no hago daño a nadie con eso. Y si alguna vez me tengo que ir a algún sitio y necesito ir en avión, pues me voy y tampoco hago daño a nadie con eso. Si yo en una central nuclear estoy produciendo electricidad, estoy generando unos residuos para los que no hay solución. En las 440 centrales nucleares que hay en el mundo, los residuos están en la piscina porque no se sabe qué hacer con ellos. Esos residuos van a estar ahí durante 100.000 años, para no exagerar. Y no hace falta una guerra nuclear para destruir la Tierra, como muchas veces se habla cuando se intenta hablar del apocalipsis y estas cosas. A ver, simplemente con recoger los residuos de las centrales nucleares y esparcirlos por el mundo ya nos cargamos la vida en la Tierra. Simplemente con eso. Y están ahí, y no se sabe qué hacer con ellos. Y se siguen produciendo, irresponsablemente, cuando no hay solución para ellos y cuando una mochila de eso colocada en las Cibeles, en 20, 30, 40 años se ha cargado a la mitad de la población de Madrid. Una mochila. Bueno, en España tenemos 4.000 toneladas, no una mochila. En el mundo hay 300.000 toneladas de eso. Y eso lo producen las centrales nucleares. Si podemos prescindir de eso, y podemos prescindir de eso, porque, vuelvo a repetir, las nucleares se inventaron para abaratar el coste de fabricación de las bombas, que no fue por una necesidad energética. Si podemos prescindir de eso, ¿por qué razón hay que seguir soportando ese peligro que está detrás, produciendo esos residuos que van a tener que soportar todas las generaciones que vengan detrás? En el mejor de los casos, aunque no pase nada, aunque lo controle muy bien, van a tener que estar destinando una parte importante de sus recursos, todas las generaciones que vengan detrás, para tener contenido un peligro que han disfrutado un par de generaciones. Bueno, si se puede prescindir de eso, y se puede, ¿por qué no vamos a prescindir de ello? Ya sabemos que es un gran negocio, cada central nuclear factura 1 millón de euros diarios, ese es el problema, por eso no cierran. Pero es que a mí no me importa que alguien haga un gran negocio, a mí me importa la gente, y me importa la gente que venga detrás. Y si se puede prescindir de ello, pues hay que prescindir de ello. Hombre, hablando de negocio, el que es y muy potente es el de las energías renovables, que les ha costado a los españoles en el periodo 2005-2009 11.094 millones de euros en subvenciones públicas, dinero que sale del bolsillo de todos los contribuyentes para las energías limpias, energías que seguramente sean más seguras y no sé si más eficientes, pero desde luego son sensiblemente más caras. Y yo no sé por qué debemos de, en fin, siempre estigmatizar aquello que tiene que ver con el negocio, porque hasta donde yo sé, las centrales nucleares también generan puestos de trabajo. Basta, Javier, con que vaya usted a cualquier buscador de vídeos y vea el último que han grabado. Menos que las energías renovables, en cualquier caso. El último que han grabado los empleados de Garoña defendiendo su puesto de trabajo y defendiendo su central, para que vea que el negocio no es un negocio de naturaleza estrictamente especulativa, son empresas cotizadas que generan algo que es necesario, por ejemplo, para que estos focos estén funcionando, que es la energía eléctrica, o para que usted y yo podamos expresar nuestra opinión utilizando un micrófono que funciona por electricidad. Mire, pensando esta tarde acerca de la evolución del progreso, llega uno a la conclusión de que muchas veces el progreso, el ser humano, por su propia característica, eso de que solemos tropezar siempre en la misma piedra, evolucionamos a base de tortazos. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo el transporte por carretera en España cambia sensiblemente después de que se produce la tragedia del camping de los Alfaques. Hasta entonces a nadie le parecía extraño que circularan los vehículos de transporte cargados de sustancias inflamables por las carreteras españolas. Pero es que no olvidemos cómo en el río Órbigo mueren cerca de 50 niños en un accidente que cambia la forma de estructurar los autocares de transporte en España. No olvidemos que en Ortuella
mueren más de 40 niños a principios de los 80 o a finales de los 70 por una explosión de una caldera de gas, accidente producto del cual se cambia la legislación en España vinculada con estas cuestiones. El ser humano, por su propia naturaleza, comete estos errores, que al parecer es tan elemental como tener una central al lado de un tsunami posible, y luego cuando los enmienda, los corrige y no vuelven a ocurrir. Díganme ustedes cuáles son los accidentes nucleares y cuál es el número de personas fallecidas que se han producido en el mundo en 60 años de energía nuclear, y los comparen, por favor, con los accidentes que ha habido como consecuencia del gas o como consecuencia de la propia aviación o la propia minería, que también ha producido muchos muertos. ¿Cuántos muertos reales ha producido la energía nuclear? Bueno, pues esta es una gran pregunta, porque la verdad es que es muy difícil de saber, porque no, este tipo... Dato. Si no se sabe fácil es que no hay tantos. No, perdón. En Chernóbil las cifras varían muchísimo, desde las oficiales, que hablan de 40 o 50.000 muertos, hasta las no oficiales, oficiosas, que hablan de cientos de miles de personas afectadas, muchas de ellas fallecidas. Pero como no hubo un tracking, como no hubo un monitoreo de la gente que estuvo allí tirando paladas de tierra al reactor hasta que lo taparon literalmente con las manos, pues es muy difícil saber hasta qué punto Chernóbil mató a gente, ¿no? La gente que va a matar Fukushima tampoco la sabemos, porque el problema de una central nuclear no es un accidente de autocar, ni es un accidente en una caldera, no es la gente que se muere en el momento en que eso explota, que van, me parece que 20 y tantos muertos he oído, ¿no? Bueno, o 30 y tantos. Heridos, fundamentalmente y dos desaparecidos. 23, en la central. No, es todo lo que deja posteriormente, durante cientos de años, durante miles de años. Hubo que desplazar a 200.000 personas en Chernóbil que no han podido volver a sus casas, nunca jamás en la vida, ni lo van a poder hacer durante generaciones. No sabemos cuál va a ser el ámbito de exclusión de la central de Fukushima. Un ámbito de exclusión lo va a haber seguro, pero no sabemos de qué radio va a ser ese ámbito. Puede que muchas de las 200.000 personas que han sido evacuadas del radio de 30 kilómetros alrededor de Fukushima no puedan volver jamás a sus casas y tengan que ser realojadas en otros lugares. Y no van a poder volver a su medio de vida. Va a haber que buscarle un nuevo medio de vida. ¿Eso merece la pena? Yo insisto, como decía Javier, no merece la pena. ¿Por qué? Porque hay otras alternativas. Estas bombillas funcionan con electricidad, y la electricidad se puede producir de muchas maneras. Una de las posibles maneras es la energía nuclear. Es una de las maneras más peligrosas para producir electricidad. Pero hay muchas otras maneras mucho más inocuas para producir electricidad, incluso aunque fueran más caras, que no lo son. Pero aunque fueran más caras, son inocuas. Entonces, nunca va a haber un accidente de las dimensiones de Fukushima con un parque eólico. Entonces, si podemos construir parques eólicos y tenemos la tecnología para hacer eso, porque otra de las cuestiones es la tecnológica que ha salido aquí en la mesa. La tecnología avanza, que es una barbaridad, como se decía en la zarzuela, pero el problema es que hay una peligrosidad intrínseca en el manejo del átomo, mientras que está avanzando una barbaridad en otras muchas fuentes de energía, y que por culpa de todo el dinero que se ha invertido durante decenas de años en la energía nuclear, también hemos tenido todas esas energías alternativas sin investigar. Y es ahora cuando por fin los gobiernos empiezan a dar cuenta de que hay que ir por otro camino, cuando se ha empezado a invertir verdaderamente en energías alternativas. Entonces, pero las energías, vamos, esto que Javier es experto en ello, lo dirá mucho mejor que yo, pero la energía atómica se ha llevado una cantidad inmensa del erario público precisamente para construir los reactores. O sea, porque los reactores no los ha construido capital privado, se ha construido con capital público, que hemos pagado entre todos en la factura de la luz. Juan. Bueno, yo pienso que los criterios preventivos que ha utilizado el gobierno de Japón a la hora de manejar tantos miles de personas tienen que ver con eso, con criterios preventivos, y no porque existiera una realidad, ¿no? Evidentemente son protocolos que están establecidos y que se ponen en marcha automáticamente, lo mismo que cuando se produjo el seísmo se apagaron automáticamente todas las centrales, por lo que yo tengo entendido. Bien, Chernóbil, bueno, pues yo soy un ignorante en esto como en tantas cosas, ¿no? Pero Chernóbil yo creo que no tenía los criterios de seguridad basado efectivamente en la relación que existía
entre la clase política y el pueblo al que administraba, ¿no? Y por lo que tengo entendido no existía esa vasija de seguridad en el tema de Chernóbil. Pero bueno, a mí lo que me interesa sobre todo en este tema de la medicina nuclear es lo que parece que es objetivo, que en Garoña existe una central nuclear con unos criterios de seguridad, insisto, por el Consejo de Seguridad Nuclear Bissau, y que todo hace prever que en su día se cerraba por unos motivos políticos dentro de lo que suponía una actitud que siempre ha habido un desencuentro entre nucleares sí, nucleares no, sin hablar racionalmente de este tema. Claro que todo es posible en domingo y claro que puede suceder todas estas cosas. Hay una realidad incontestable en el tema en contra de la energía nuclear, que son los residuos. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero en la misma medida yo me imagino que las nuevas generaciones utilizarán otros sistemas que no tengan esa cantidad de residuos, en la misma medida que no puedo entender cómo a estas alturas de curso el hidrógeno, que está planteando problemas ahora mismo en Fukushima y demás, pues no puede ser utilizado de una forma racional a la hora de poderlo utilizar como una fuente de energía y sustituyendo a la terrible potencia económica que representan las empresas de los combustibles fósiles, ¿no? Con Arabia Saudí a la cabeza. Sí, efectivamente, estamos yéndonos más allá de lo nuclear y es un debate de lo más interesante, no sé cómo lo veréis los demás. Sí, realmente... Bueno, pero tienen que ver también, al final... Sí, no, tiene que ver, porque aquí el tema, yo creo que el debate fundamental es, ¿hay necesidad o no hay necesidad de ello, ¿no? A ver, si no tenemos más remedio que utilizar nucleares para tener electricidad, pues tendremos que discutir si queremos correr el riesgo o volver a las cavernas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo ese debate lo admitiría, pero es que no son necesarias en absoluto. Es más, si apostamos por la única energía autóctona que tenemos, o sea, si queremos ser autosuficientes energéticamente, que es fundamental, o sea, recordemos que la energía lo mueve todo. O sea, si comemos es gracias a la energía. O sea, antiguamente la comida se producía pues porque la gente trabajaba en el campo. Ahora, a ver, no voy a decir que no trabajen, pero si no es por el aporte de energía que tiene la maquinaria que manejan, es que no comemos. O sea, la energía lo mueve todo y tenemos que producir nuestra propia energía, tenemos que ser autosuficientes, no podemos depender en más del 90% de la energía. No el 80% como se dice oficialmente, sino mucho más del 90%, porque las nucleares también importan el uranio, aunque oficialmente figuran como energía autóctona. Entonces, ¿cuál es la única energía que tenemos aquí? Pues el sol y el viento. A dar o sea, de sobra. Es una península, sopla el viento por toda la costa y sol tenemos, salvo por el norte, por todas partes. Tenemos carbón, ¿no? También. Sí, pero el carbón tiene los problemas que tiene. El carbón produce gases de efecto invernadero, hay que luchar contra el cambio climático. Bueno, pero se está trabajando en el proceso de captura también. El proceso de captura es muy incipiente. Ciencia ficción. No, a ver, no es que sea incipiente, es que es soñar. O sea, hay que ver el volumen del que se está hablando. O sea, hablar de miles de toneladas de CO2 se pueden almacenar fácilmente fabricando Coca-Cola. O sea, pero estamos hablando de muchos millones de toneladas. No hay depósitos en la Tierra para meter tanto CO2. O sea, es ciencia, de lo que se está hablando de captura, vamos, es ciencia ficción, es una manera de darle vida al carbón para que siga existiendo. Porque en realidad, bueno, hacemos otro programa y hablamos de captura, decía que la energía autóctona que tenemos son las renovables, y si apostamos por las energías renovables, las primeras que estorban son las nucleares. ¿Por qué? Porque no se pueden regular. No se pueden regular. Entonces, las nucleares están siempre produciendo 7.400 cuando están todas funcionando a la vez, que es muy raro, no es muy habitual que estén funcionando todas a la vez, pero cuando están todas funcionando son 7.400 megavatios lo que está funcionando realmente. Y no se puede regular. Si sopla mucho viento y hace mucho sol, hay que parar los aerogeneradores o los parques solares, porque las nucleares no se pueden parar y sobra electricidad. En la medida en que sigamos instalando energías renovables, y se van a seguir instalando mientras no haya cambios de idea en los gobiernos que vengan detrás, en la medida en que sigamos instalando energías renovables, las nucleares van a estorbar. Entonces, lo que nosotros proponemos es muy sencillo. Vamos a fijarnos un consumo de energía para 2020, que es lo que hacemos en nuestra propuesta, vamos a instalar energías renovables al ritmo que se está marcando, que nosotros no decimos que se instale el triple de lo que, ni muchísimo menos,
porque también tienen sus impactos, y a medida que sigamos instalando energías renovables al ritmo que se están instalando, las nucleares van a estorbar, y en 2020 va a haber que quitarlas porque estorban. Si me das a elegir ahora mismo entre una nuclear y una central de carbón de la misma potencia, pues yo no te sé decir cuál es más mala, porque el cambio climático lo tenemos a la puerta de la esquina, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero el problema es que las nucleares estorban y las de carbón estorban menos. De todas maneras, podemos prescindir también de las de carbón, porque es muy poco lo que se produce con carbón, y hay que tener en cuenta que el carbón se trae de fuera, que no hagamos ahora... Las térmicas de carbón funcionan, el año pasado funcionaron con menos carbón de fuera y funcionaron con más del 60% de carbón de importación. O sea que es un debate muy complicado todo esto. Bueno, pero lo deseable de los debates, Javier, es que tengan calidad, que estén bien hechos, que estén bien construidos. Y que tengan lugar. Y que tengan lugar como tienen efectivamente. Y hablando de los debates que tengan lugar, vamos a hablar de un debate sobre los residuos que ha quedado en residual, que es el debate sobre el ATC. Este debate que hacen también los pancarteros, los que cogen una pancarta, cogen un solicito, por cierto. Algún día, si quiere, hablamos de los peligros que para la piel humana tiene el sol. El cáncer de piel tiene una incidencia creciente. Hay miles de personas que mueren al año por culpa del cáncer de piel, seguramente más de las que han muerto el año pasado por culpa de incidentes nucleares, tanto que defendemos que la vida tiene que estar exenta de peligros y de riesgos nucleares también. Pero, por ejemplo, el asunto del ATC. El asunto del ATC ha quedado relegado de la mesa del Consejo de Ministros cuando ya estaba tomada la decisión sobre una implantación definitiva en la Comunidad Valenciana, porque a una persona que ya no está en la vicepresidencia del Gobierno, de nombre María Teresa y de apellido Fernández de la Vega, se le ocurrió que eso les perjudicaba electoralmente a la Comunidad Valenciana. Y mientras tanto, todos los españoles, en una época de grave depresión económica, pagamos al parecer 60 millones de euros diarios, 60.000 por mantener esos residuos en un lugar ignoto y provisional. Una parte pequeña. Les parecerá bonito, les parecerá estupendo. Aquellos que dicen, como usted, pretendiendo mantener debates de calidad, que es posible hoy, en 2011, fijar un objetivo de consumo energético para el año 2020, y una vez que en ese mundo de Yupi construimos lo que necesitamos, empezamos a parar centrales, ¿y eso cómo lo calcula usted? ¿Cómo sabe usted cuál va a ser la evolución de las regiones y de las nacionalidades españolas en términos energéticos? ¿Usted qué le dice a Castilla y León? ¿Que tiene que tener este consumo en el 2020 y no va a tener más? ¿Y si necesita más, qué hace? ¿Un huerto solar? ¿Cómo se han hecho los huertos solar? Yendo a la caja de ahorros, pidiendo un crédito y arruinándose hasta la duquesa de Alba, que por cierto ya tiene dificultades para mantener sus huertos solares. ¿Esa es su alternativa? ¿Cómo se resuelve el asunto energético? Con volanderas que dan vueltas y que cuando hay aire funcionan y cuando no hay aire no funcionan, y que por cierto ustedes pueden parar con un botoncito siempre y cuando no matemos a las abutardas que pasan por allí. Yo creo que tenemos que mantener debates de más calidad, tenemos que ser un poquito más serios. Ya no valen las soflamas de los años 60. Estamos en un momento de evolución tecnológica muy grande. Hay organismos internacionales científicos que ratifican que las centrales nucleares, en las condiciones en que estamos, son seguras, y se ha producido un accidente que tiene que obligar a la humanidad a reflexionar respecto de las condiciones de algunas centrales nucleares en relación con riesgos de maremoto. Y a partir de ahí no construir historias extrañas y no alarmar a la gente. Le voy a leer un párrafo de la carta que han pedido los españoles, algunos de los cuales igual son antinucleares, que están en Japón, y dice: multitud de medios están transmitiendo una situación de inseguridad que no corresponde con la realidad de las ciudades como Tokio. Por culpa de la desinformación y exageración, mucha gente está preocupada de manera innecesaria. No adelanten acontecimientos, que parece que nos apetece que reviente una nuclear. Pero bueno, la exageración no la provocamos nosotros, o sea, en todo caso la provocarán los medios de comunicación. No somos los ecologistas y los antinucleares los que provocamos. Pero parece que en esta mesa están diciendo reiteradamente que va a haber que abrir una zona de exclusión de decenas de miles de kilómetros cuadrados en Fukuyama. Esto todavía no lo sabemos. Yo no he dicho decenas de miles de kilómetros cuadrados, bueno, una pero zona de exclusión en la que no se es seguro que va a haber una zona de exclusión, porque se está irradiando toda la zona. Pero habrá que verlo. Y bueno, pues habrá que ver con el diámetro. De radiación que hay no va a haber más remedio. Eso no tiene más remedio, quiero decir, y durará más tiempo, durará menos tiempo, dependiendo del tipo de material que ha salido o que está saliendo de la central, y eso esperemos, si lo consiguen controlar en la situación actual, y que todos rogamos que no pase a más, que no vaya a mayores, ¿no?
Pero bueno, luego hay cosas de las que dices que quieres que te diga. O sea, que el sol provoca cáncer de piel, bueno, pues sí, pero quiero decir, no los parques solares son los que provocan el cáncer de piel. En todo caso lo provocará el sol en sí mismo. Y entre otras cosas porque también nos estamos cargando. Digo por la defensa que hacen de vivir en una burbuja. No, en una burbuja, no, en absoluto. Todas las actividades como Adán y Eva, vaya. Todas las actividades humanas tienen un riesgo, pero hay riesgos que son inasumibles desde nuestro humilde punto de vista. Y, por ejemplo, un riesgo inasumible es vivir a menos de X kilómetros de una central nuclear, sabiendo que si esa central nuclear va a tener un accidente, pues todo ese territorio va a quedar inútil de por vida, o sea, por generaciones y generaciones y generaciones. ¿Merece la pena el riesgo? Aunque el riesgo sea una millonésima, pues desde nuestro humilde punto de vista, no merece la pena el riesgo, sobre todo porque, como se está diciendo, existen alternativas. Por otra parte, el tema de las energías alternativas, a mí me parece que es un debate absurdo, quiero decir, porque es que si precisamente estamos en un mundo tecnológico, lo que nos está permitiendo es que esas energías renovables sean cada vez más eficientes y cada vez consigan todas estas dificultades que han tenido en el pasado de que unas veces soplaba el viento y otras veces no soplaba, y que si se nubla el sol, etcétera, todas estas cosas que se dicen. Toda la tecnología que se está implementando en las energías renovables lo que está permitiendo justamente es superar todas esas dificultades. Entonces, una vez que tenemos un parque eólico tan grande como el que tenemos en España, ya no hay un problema de que en un lugar determinado no sople el viento, porque ya hay otros parques eólicos en otros lugares del Estado donde sí sopla el viento, con lo cual una cosa supera a la otra. Y desde nuestro punto de vista, nosotros no estamos pidiendo que las centrales nucleares se cierren mañana. Sí, la de Garoña, por cierto, que es una central gemela, es un reactor gemelo. El resto ¿Pero porque puede haber un tsunami en Garoña también? No, pero puede haber cualquier otro problema. O sea, no ha sido el tsunami no es el problema fundamental que ha ocurrido en Fukushima. El problema fundamental es que la refrigeración se ha quedado sin fluido eléctrico. Porque se ha ido la luz. Porque se ha ido la luz. Y eso puede pasar por muchas causas. Puede ser causado por una inundación. Todas las centrales nucleares, por definición, tienen que estar al lado del agua, porque necesitan gigantescas cantidades de agua para ser refrigeradas. En fin, ese tipo de problemas puede ocurrir por cualquier cosa, porque cosas que efectivamente pues pueden pasar una vez entre 1 millón, pero es que el problema es que pase. Es que el problema es que pase. Es un riesgo, desde nuestro punto de vista, inasumible. Y como digo, bueno, pues es que las energías alternativas, hoy por hoy, es un debate absurdo. Las energías alternativas están siendo potenciadas por todos los gobiernos europeos, por la Comunidad Europea, porque es la energía del futuro, la verdadera energía del futuro. Toda la tecnología que se está implementando en ella la está haciendo cada vez más eficiente y cada vez es más prescindible el resto de tipos de energía. Y entonces es un debate, desde nuestro punto de vista, ese es el debate, eso sí es un debate ideológico. O sea, estar defendiendo las centrales nucleares cuando hay alternativas mucho más seguras y limpias. Juan. Bueno, yo creo que a mí me parece que todas las opiniones son respetables, pero no se puede hablar con ese tremendismo y este sentido apocalíptico de las cosas. Y hablar de radiación y hablar de kilómetros cuadrados y hablar de tanto tiempo de vida en un desierto que hasta entonces era una situación, un terreno rico y un vergel, efectivamente. Yo creo que el debate debe de ser serio, puesto que a mí me parece que las cosas, bueno, pues no me puedo creer que en el año 2011 no haya unos criterios, como digo, de seguridad para mantener la energía. Efectivamente, a mí me parece improbable que haya un maremoto en el Valle de Tobalina, y lo que sí que creo es que, bueno, pues hasta ahora este debate de la energía nuclear ha estado trufado de intereses que no tienen nada que ver con la calidad de la energía. Pero ¿me quieres explicar qué intereses? Porque es que, claro, yo aquí, lo ha dicho antes Javier clarísimamente, o sea, yo los intereses los veo por un lado, pero por el otro lado yo no los veo. O sea, yo no veo cuál es el interés, porque yo no vendo periódicos, porque puedo entender que un medio de comunicación quiera ser alarmista porque vende más periódicos. Pero en mi caso, o sea, como ha dicho antes Javier, o sea, yo no veo qué intereses
podemos tener, qué intereses ocultos podemos tener, porque yo no tengo acciones. Pero parece que aprovechan que el las Pisuerga pasa por Valladolid. Las energías alternativas, en su inmensa mayoría, están siendo implantadas por las mismas empresas que tienen las nucleares. Por eso me sorprende cuando Javier antes hablaba de negocio vinculado con las nucleares, porque para negocio, el que ha hecho Iberdrola, retirando de la bolsa Iberdrola Renovables, bueno, pero no quieren, y vendiendo el 6% a un fondo de Abu Dhabi, eso es un negocio. Pero lo que no quieren es prescindir de nada. No, si la cuestión a mí está... no me importa que hagan negocio. No, pues si defendemos el negocio, lo que usted antes lo utilizaba en sentido peyorativo, si la cuestión está en que están metiéndole miedo a la gente, y la gente se tiene que ir esta noche a la cama, se tiene que ir a la cama a dormir con la tranquilidad de que en el Valle de Tobalina no va a reventar nada posiblemente. La gente tiene miedo, pero de lo que ve en la tele, no de lo que nosotros le podamos Vamos a dejar a Juan que acabe. Yo he sido interrumpido por esta soflada. Perdón. Efectivamente, yo puedo aportar mis razones si tú precisas los kilómetros cuadrados alrededor de Fukushima, que va a quedar desértico e inservible, ¿no? Yo creo que las energías alternativas necesitan un sitio donde guardarlos, necesitamos una pila para controlar todas esas cosas, independientemente de la bondad o de la ausencia de residuos que puedan escoger unas sobre otras. Y vuelvo a decir, en el año 2011 yo no creo que no sea dominable los riesgos de la energía nuclear, y que por lo tanto las centrales no se puedan contener y someter a una serie de riesgos. Y por otro lado, los intereses que ha habido, contestándote un poco, parece que yo tampoco te los puedo contestar cuando hay un ente encargado de la seguridad de las centrales que ha bendecido Garoña y que ha llegado un político y ha dicho que hay que cerrarlas. No lo puedo entender cuando un técnico dice que eso es posible, que puede seguir funcionando, y llega un político que me imagino que tendrá sus razones, desde luego no técnicas, y entonces aquí pues cada uno de los espectadores pues puede ir escribiendo las que se le ocurran, ¿no?, a la hora de por qué ha dicho nuestro presidente que eso hay que cerrarlo, o el caso de María Teresa Fernández de la Vega en relación con lo de Valencia. En fin. Javier. A ver, los datos son los que son, y eso no es ser tremendista. Quiero decir, los residuos de las centrales nucleares tienen un componente que es el plutonio, que tiene una vida media de 24.100 años. Eso se estudia en los libros y ya, o sea, eso es así. O sea, eso no es ser tremendista, es lo que hay. Es lo que hay. Luego, lo que está saliendo en Fukushima son otros isótopos de una vida más corta. O sea, yo podría decir también que es plutonio, y como nadie lo sabe porque nadie estudia estas cosas, pues también se lo podría creer, pero no es verdad y no lo digo. Lo que está saliendo son los productos de la fisión, los más peligrosos que están saliendo son los productos de la fisión, que tienen una vida mucho más corta. Durante 10, 20, 30, 40 años, en función de lo que esté saliendo, eso va a estar ahí. Y lo que está ahí es, y están los datos también, es una dosis de alrededor de menos de la decena del milisievert, ¿no? Alrededor de 4 milisievert por hora, ¿vale? Esa es la dosis que hay en los alrededores de la central, 4 milisievert por hora. Legalmente, lo que una persona puede absorber, según está establecido para los trabajadores que trabajan con material radiactivo, son 50 milisievert al año. O sea, 50 al año es lo legal, y ahí hay, alrededor de la central, de los reactores que están afectados, hay 4 milisievert a la hora. O sea, en un día, cualquiera que pase por allí absorbe muchísimo más de lo que es legalmente aceptable en un año. Eso no es ser tremendista, esos son datos, está ahí, y además eso es lo que se está depositando ahora porque ha salido en las nubes, y eso se está esparciendo por todas partes, por el Pacífico, por la Tierra, está llegando a Tokio en una cantidad muy pequeña, es verdad, que todavía no es como para decir tienen que alarmarse en Tokio, pero es que está en el aire todavía se está depositando, y vete a saber cuánto es. Los datos de todo esto no los sabremos, pero yo no estoy siendo tremendista, estoy diciendo los datos como son. Sí que es verdad, y ahí sí que estoy de acuerdo, que con la que está cayendo en Japón, pues no se puede decir que aquello es un apocalipsis, o como ha dicho el comisario europeo, ellos están teniendo todo el cuidado del mundo para no alarmar a la población, y joder, en Japón se ve la tele de todo el mundo y hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿no? Los técnicos que trabajan, en la central, ¿reciben lo mismo que los vecinos de Fukushima? ¿Cómo que se reciben lo mismo? Reciben la misma cantidad de radiación en estos momentos que los vecinos. En estos momentos, cuando está funcionando, en estos momentos ya no hay nadie allí. La gente que está trabajando ahora en la central, estos 180 me parece que son los que han entrado,
esta gente que ha ido a trabajar allí no es que se esté jugando la vida, yo creo que son conscientes de que la están entregando, Ellos saben a lo que van. O sea, esa radiación es imposible contenerla. Puedes ponerte un traje y durar más tiempo, pero vamos, esa radiación, una vez que entra en el cuerpo por encima de los 100 milisieverts... ¿Y los vecinos cuando funciona bien Fukushima, cuánto reciben? Pues cuando funciona bien probablemente no reciban nada. No, a ver, ¿por qué te voy a decir una...? Vale. Eso es la verdad, ¿no? Igual que los vecinos de Garoña, funcionando bien tampoco tiene por qué. Eso es. Ahora, también es verdad, hablando de Garoña, que Garoña no está en las mismas condiciones que Fukushima 1. El barrilete de Fukushima 1 es nuevo, como el de la mayoría de las 26 centrales gemelas a la de Garoña que se hicieron. El barrilete de Garoña es una construcción metálica que rodea el combustible para dirigir el agua para la refrigeración, ¿no? Ese en Garoña tiene grietas y está remendado con hierros, está atornillado para que no se abran las grietas, ¿no? Mientras que en la mayoría de las centrales iguales se ha cambiado. Las penetraciones de las barras de control, que es fundamental porque es lo que para la reacción. Cuando hay problemas en el reactor, lo fundamental es que caigan las barras de control, se metan entre el combustible y paren la reacción, ¿no? Que en las centrales de Fukushima ha entrado, afortunadamente, porque porque tiene que entrar, ¿no? Porque está pensado así, está bien hecho y entraron. En Garoña, pues también probablemente esté bien, o sea, esté en condiciones, pero lo que sí es verdad es que está remendado sobre remendado, las penetraciones de las barras de control, ¿no? Está cambiado varias veces y el problema no es, no es que se cambie una pieza, es el agujero, las penetraciones de las barras de control en las centrales BVR como la de Garoña entran por debajo, eso es una cuba de agua inmensa, ¿no? Entonces entran por debajo, entonces por donde entra es el hierro, el agujero que está hecho en el hierro es lo que está corroído, y eso está en todas las penetraciones. Se remendaron hasta 50 y tantas, que fueron las que dijeron que había problemas, cuando se dieron cuenta que las estábamos contando dejaron de informar y ya no sabemos cuántas están mal. Vamos a dejarlo aquí un segundo porque tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad, no por otra cosa, la publicidad manda. Hacemos una brevísima pausa para la publicidad, apenas 2 minutos y regresamos aquí en Espacio Abierto ya con los titulares. Continuamos aquí en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión. Vamos ya con los titulares de este programa dedicado a la energía nuclear. Javier González es coordinador nacional del área de energía de Ecologistas en Acción. Javier. Bueno, pues para resumir, la energía nuclear no es necesaria, podemos prescindir de ella. En España podemos prescindir de ella perfectamente, no hay por qué asumir el riesgo que lleva consigo, no hay por qué producir los residuos que produce, que van a estar ahí durante muchos miles de años. Y como podemos prescindir de ella y utilizar una energía nuestra, sin necesidad de importar uranio ni otras cosas, porque el sol y el viento son nuestros y además sabemos utilizarlos muy bien, pues ¿por qué no utilizar lo que tenemos y prescindir de otras cosas que nos traen problemas y que además hay que traer de fuera? Juan Mons. Pues hombre, me imagino que en cuanto desaparezca el consejero europeo podremos tener un debate tranquilo y sereno acerca de qué va a suceder con la energía nuclear. De todas las maneras, ahora mismo yo creo que existe un organismo técnico que es el que bendice o no bendice, o se dice lo que hay que hacer, independientemente del desolador discurso que nos ha dado Javier sobre cómo está Garoña. Pero bueno, yo creo que si el Consejo de Seguridad Nuclear lo ha dicho, lo ha dicho. Y en cuanto al tema político, pues me parece que hay una serie de razones que no tienen nada que ver con lo técnico y me remito pues eso, a la declaración al tema de Garoña y a lo sucedido en Valencia con María Teresa Fernández de la Vega. Alejandro Sánchez es el portavoz de ECO. Alejandro. Bueno, pues que desde nuestro punto de vista, efectivamente, la energía nuclear es una energía muy peligrosa, que es difícil de controlar y muy costoso tenerla controlada y que podemos prescindir de ella. Y entonces, en este sentido, nosotros lo que pedimos es efectivamente que se abra un gran debate a nivel europeo y a nivel mundial sobre la utilización de la energía nuclear,
una apuesta decidida por otros tipos de energía, fundamentalmente las energías renovables, que son limpias, que no dejan residuos y que nos van a deparar un futuro mucho mejor. Y además es que lo que pediríamos para terminar, pues es que el Gobierno cumpla sus compromisos electorales, porque el PSOE se presentó a las elecciones diciendo que iba a hacer un calendario de cierre de las centrales nucleares, que ha incumplido flagrantemente. Ignacio Fernández. Muy preocupado por la ciudad de Cádiz, que desapareció por un maremoto a principios del siglo XIX, podría volver a ocurrir. Muy pendiente de la apertura del debate respecto de cuántos kilómetros de costa tenemos que dejar exento para el próximo tsunami, si son 5 o 10 kilómetros. Muy pendiente de qué voy a cenar esta noche, porque claro, entre los productos transgénicos, el tratamiento que reciben las verduras y incluso los problemas que tienen los lácteos, muy atento, y ya en serio, es una circunstancia dramática, pero está ocurriendo. Tenemos que ver cómo acaba y dejar a los científicos, que son los más eminentes de nuestra sociedad, los más desarrollados, que hagan sus evaluaciones, que saquen conclusiones y procurar obedecer. Y sobre todo no olvidarnos nunca del contribuyente, que aquí hacemos debates falsos sobre cosas que al final acaba pagando siempre el contribuyente. Muy bien, señores, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado esta noche. Nosotros nos vamos, ya saben que la información continúa aquí en Castilla y León Televisión en apenas unos minutos con nuestro compañero Jorge Francés. Hasta entonces, que pasen buena noche.